Bueno, sigue el problema de ¿cómo se llama? El default, la posibilidad de entrar en default. Las negociaciones están empantanadas. Los republicanos y demócratas están intentando avanzar, pues ahora sí que a contrarreloj, porque lo que quieren es evitar que la economía de Estados Unidos y del mundo pues colapse. La situación es que hay que observar qué están haciendo las inversiones en Wall Street, etcétera, porque si vemos una caída de un 10, de un 20%, ahora sí que cuidado, que quiere decir que viene algo muy fuerte y que no van a lograr establecer un acuerdo, ¿no? Lo que dice la Casa Blanca, lo que dice el Congreso, ¿no? Tanto McCarthy, ¿no? El representante del Congreso, el presidente del Congreso, dice junto con el presidente Joe Biden que están llegando o intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Y tratan de, yo creo que calmar las cosas, como ayer, que también lo intentaron hacer. La realidad es que no han llegado a un acuerdo. La realidad es que hoy cayó Wall Street, ¿no? No mucho, 1.6%, lo que tú quieras, pero no es una buena señal. Si mañana, pasado mañana, vemos que sigue cayendo, pues entonces también podría ser una mala señal. Hay dos teorías de lo que pudiera pasar. Si es que cae. Una es que si cae el 20% de todos los mercados. Otros que cae hasta el 45%, que sería ya pues una de las mayores crisis de la historia de Estados Unidos. Sería, o sea, una cosa así súper pesada. Y otra es que se arreglan. O sea, que suben el techo de la deuda, ¿no? Sin tener que hacer demasiados recortes. Es lógico que Joe Biden tiene que hacer recortes a temas sociales y cosas así, que es lo que quieren presionar los republicanos, pero de momento pues Joe Biden dice así no es como se solucionan las cosas. Mientras el reloj avanza, dice los negociadores del presidente demócrata Joe Biden y los republicanos intentan impedir con un acuerdo presupuestal esta modificación. Dice los negociadores de la Casa Blanca y el presidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, que es el que está ahí sentado frente a Joe Biden, están pues supuestamente en una junta, dicen muy productiva, están ahí avanzando, pero pues, todavía no está el tema, o sea. Dice Adriana Moreno que por qué no limpian la Oye, ¿por qué no limpian la chimenea? Es que no tienen lana para pagar. No, pues que por culpa de Santis, que ya mandó a todos los migrantes de regreso y no hay mano de obra. O sea, no hay mano de obra en Washington tampoco, yo creo, no sé. Está raro, ¿eh? Está toda sucia. Pues bueno, para aumentar el poder de endeudamiento actual de más de 31 billones de dólares que tiene Estados Unidos, los republicanos le exigen a Biden que recorte gastos. Los demócratas dicen que están dispuestos a moderar gastos, pero no se ponen de acuerdo con los republicanos de cómo hacer esto. La Casa Grande, por ejemplo, la Casa Blanca quiere gravar a los más ricos. Es un check. Dice, y a las mayores empresas con impuestos más altos, sin tocar las prestaciones sociales ni los grandes proyectos de inversión del presidente. En resumen, aumentar los ingresos del gobierno federal. Y los republicanos, en cambio, prefieren recortar el gasto público. Sí, o sea, los republicanos no quieren tocar a los ricos. Los demócratas quieren volver a cobrarles impuestos a los más ricos y a las empresas más grandes, porque Trump lo que hizo es reducirle los impuestos a los más ricos. Entonces, quieren regresar los impuestos. Muchos ricos ya han levantado la mano y diciendo, cóbrenos más impuestos, o sea, tiene lógica, ¿no? Y bueno, pues veremos qué sucede, pero no se ve nada bien, ya empieza a haber ciertas señales de pánico, hasta ahorita no hay un arreglo. Exactamente, todavía no arreglas el día 2 de reuniones productivas. Pero bueno, no alguien nada, que limpie la chimenea, por favor. Sí, no hay nada, la verdad, ahorita todavía, o sea, sí pusiste encender la alerta al menos, estar atentos con eso. Ojalá que mañana, pasado, no sé, haya buenas noticias. Mientras tanto, no lo hay. Vamos a otro asunto importante. Bueno, ¿qué sigue? Pues bueno, por el momento DeSantis ya está a punto de destaparse. Se va a autodestapar. ¿Y quién creen que lo va a acompañar? No me lo puedo creer. Espero que se te haya caído de tu pedestal. El señor Elon Musk lo va a acompañar en este destape que va a ser muy mal, pero muy mal. Sí, en lo que serían las campañas del 2024. DeSantis, para recordar, tiene 44 años, es republicano y ha estado atacando bien fuerte al mismísimo Donald Trump. El día de hoy me dio mucha risa. La otra candidata, esta que es de origen hindú, dijo que Ron DeSantis básicamente es un Trump, pero sin brillo.
Sí, pero ni siquiera cae terrible. bien. No, es que no es como Trump, o sea, es mucho peor que Trump. Mucho peor que Trump. Dice, Mira, no, estoy diciendo lo que dijo sí. Nikki Haley se llama. Dice, es como un Trump, pero sin encanto, dice. Sí, no, ni siquiera tiene gracia, al menos Trump tiene algo de Sí, gracia. mínimo te hace reír con sus ocurrencias. Exacto, pero Santis, ha cambiado las leyes a tal nivel que ya organizaciones dentro de Estados Unidos de derechos humanos le han dicho a los afroamericanos que de ser posible se vayan de Florida. Así de plano. O sea, así de plano. A los latinos, no a los ilegales, a los latinos que tienen papeles y todo, que de preferencia, pues mejor se salgan de Florida. Así. O sea, porque los derechos de minorías, todo el tema del racismo, básicamente cualquiera puede ser racista abiertamente y decir lo que sea a cualquiera. Y no le va a pasar absolutamente nada. O sea, básicamente hay permiso para ser racista en Florida, ¿no? Ese es un tema alucinante lo que está pasando en ese estado. Ves, cuando está firmando la ley, básicamente puros blancos, hay una afroamericana atrás así riéndose, la típica que, pues, no, ahí le dan su moche para que se quede, pero realmente dices tú, ves un avance de grupos ultras, ¿no? De, pues sí, ya básicamente abiertamente racistas que están avanzando en la política de Estados Unidos, tanto que ya quieren llegar a la presidencia. O sea, en ese tema al menos Trump no era tan abierto, ¿no? O sea, no, Trump era o sea, lo decía, pero realmente era puro pájaro en algodón, ¿no? Pero o sea, sí se ve de pero tiro. sí se ve que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Se supone que esta campaña inicia, o digamos lo lanzan por Twitter en Spaces con Elon Musk el día de mañana 24 de mayo en la noche, según personal que pues liberó esta información. Esto será a las 6 p.m. del miércoles. Pues bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. Vamos a otro tema, ¿no? Fíjense que hay un avance, un descubrimiento muy interesante que aquí estamos viendo en la parte de atrás. Un hongo común que evolucionó para crecer 20,000 veces más grande en unos cuantos años. Esto lo publica en una revista científica donde en el Instituto de Tecnología de Georgia, donde según lo que estuvieron haciendo es irlo como mejorando, ¿no? O sea, básicamente escogían o seleccionaban lo mejor para ir como haciendo que evolucionara lo más rápido, de forma natural, pero intervenido por el hombre, ¿no? Básicamente es como si te mutan, ¿no? Pero de manera inteligente, ¿no? Sin cambiar tu ADN, básicamente, ¿no? Sino que como lo hacen con los perros, ¿no? O sea, sí, que van mejorando la especie, ¿sí? Bueno, a ver hasta dónde podían llegar en unos cuantos años. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia seleccionaron grupos de levadura más grandes y entonces entre ellos iban mejorándose. Dice, estos tenían un mayor tamaño y un mayor crecimiento, en el que generaron en unos cuantos años más de 500,000 de células clonales, o sea, 20,000 veces más grandes que con las que iniciaron. Los hallazgos son incomparables en cuanto a evolución multicelular sostenida. Dice, al poner nuestro dedo en la escala de la evolución de un organismo unicelular, podemos descubrir cómo evolucionaron hacia organismos multicelulares cada vez más complejos e integrados, y podemos así estudiar el proceso y el camino de este tipo de hongos, según dice el biólogo evolutivo William Radcliffe de Universidad de Tecnología de Georgia. El punto es que, pues bueno, o muestra un poco la evidencia de cómo ese tipo de organismos han ido evolucionando en los últimos miles de años. Los hongos, pues tienen enormes beneficios, por ejemplo, para crear levadura y el pan y la cerveza y todos estos temas, ¿no? O sea, nos ayudan a muchos procesos. Pero también al mismo tiempo, pues los hongos, cuando son tóxicos o cuando generan problemas, también tienen una probabilidad de generar pues desafíos, ¿no? Muy grandes a futuro en el planeta, ¿no? Entonces está interesante este tipo de investigaciones y de cómo pues tienen una potencial evolución, ¿no? Enorme, ¿no? En cuanto a rapidez, ¿no? En cuanto a crecimiento. Dice, los experimentos con levadura de copo de nieve ahora están ayudando a los expertos a tratar de volver a contar la historia de cómo evolucionaron y de qué o hacia dónde van. Los investigadores dicen que las poblaciones individuales de levadura ya han pasado de sustancias más débiles que la gelatina a aquellas con la fuerza y dureza de la madera. O sea, pues sí, una impresionante evolución. Vamos a otro asunto importante.